El teléfono sonó en un momento completamente inesperado. Me encontraba atrapada en el tráfico, con la radio de fondo, cuando la voz de mi esposo irrumpió en la rutina. Papá no está bien, ¿puedes ir a su casa? Yo llegaré más tarde. Su tono era distante, casi frío, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación. Colgué, pero mi mente no se despejó. Al contrario, algo dentro de mí se tensó. Entonces llegó un segundo mensaje. Esta vez era mi suegro, y aunque su respiración era entrecortada y su voz temblaba, entendí claramente lo que dijo. Valentina, por favor, ayúdame. Sin pensarlo dos veces, estacioné el coche en la acera y salí corriendo por una calle angosta, bordeada de árboles viejos. El viento soplaba fuerte, pero no lo sentía. Mi corazón latía con fuerza mientras corría. Al llegar a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré y lo vi en el suelo, con una expresión que mezclaba dolor y resignación. Apenas podía respirar. ¿Qué te ha pasado? Pregunté, con la voz quebrada más por el susto que por el esfuerzo de la carrera. Intenté levantarlo, pero no tenía fuerzas. Solo pudo susurrar un gracias mientras yo intentaba calmarme. No era la primera vez que lo veía así de frágil, pero en esta ocasión se sentía diferente. La urgencia de la situación lo impregnaba todo, pero había algo más, algo que no podía identificar, algo que me erizaba la piel. Lo ayudé a recostarse en el sofá y mientras lo hacía, nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo demasiado largo. Había algo en sus ojos que no logré comprender en ese momento, pero que me dejó con una sensación de inquietud que no desapareció, ni siquiera cuando volví a casa esa noche. Esa llamada de auxilio marcó el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Las visitas a la casa de mi suegro se volvieron más frecuentes. Cada tarde, después del trabajo, me encontraba en ese hogar que, con el tiempo, comencé a sentir como una segunda casa. A menudo lo veía sentado en su sillón, con la televisión encendida, pero sin prestarle atención. Había algo en el ambiente de esa casa, una tranquilidad que contrastaba con el caos de mi vida diaria. Una tarde, tras prepararle la cena, me dirigía hacia la puerta para irme. Ya me estaba despidiendo cuando su voz suave y casi tímida me detuvo. Valentina, gracias por todo lo que haces por mí. No sé qué haría sin ti. Me quedé inmóvil. Había algo en su tono, algo que me hizo volver y acercarme nuevamente. Me senté a su lado pensando que solo quería agradecerme otra vez, pero su mirada era diferente, como si quisiera decirme algo más. Entonces, inesperadamente tomó mi mano entre las suyas, algo que nunca había hecho antes. Tu esposo es un hombre afortunado, murmuró. Y de pronto, con un movimiento suave, se inclinó hacia mí. Sentí el calor de su rostro acercarse al mío, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. Me aparté de inmediato, desconcertada. No, no deberíamos, balbuceé, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Él asintió con una expresión que mezclaba arrepentimiento y deseo. Salí apresuradamente, mi mente en un torbellino, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Después de ese incidente, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Intentaba ignorarlo, convenciéndome de que había sido solo un malentendido, un momento de debilidad. Sin embargo, algo había cambiado. Las visitas a la casa de mi suegro ya no eran como antes. Cada vez que llegaba, sentía una tensión en el aire, una especie de barrera invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Mientras tanto, en mi propia casa, las cosas seguían desmoronándose lentamente. Mi esposo estaba más ausente que nunca, atrapado en su trabajo y en sus propios problemas. Las pocas veces que coincidíamos en casa, nuestras conversaciones eran breves, casi automáticas. ¿Cómo está mi padre? Me preguntaba sin apartar la vista de la pantalla del ordenador o del teléfono. Mejor, parece que está recuperándose, respondía yo, aunque sabía que mis palabras no solo se referían a su salud física. El tiempo que pasaba con su padre dejó de ser una obligación. Se estaba convirtiendo en un escape, en una rutina donde me sentía valorada. Una noche decidí romper el silencio que se había instalado entre nosotros. ¿Te das cuenta de que apenas hablamos? Parece que vivimos vidas separadas, como si ya no fuéramos una pareja, dije con un tono más desesperado de lo que esperaba. Mi esposo levantó la vista, sorprendido por mi comentario, pero su respuesta fue fría, casi indiferente. He estado muy ocupado, Valentina. No tengo tiempo para estas cosas ahora, respondió antes de volver a concentrarse en su pantalla. Esa respuesta me golpeó como una bofetada.
No eran solo sus palabras, sino el tono y la falta de interés en sus ojos. En ese momento me di cuenta de que había perdido algo esencial en nuestro matrimonio, algo que ya no sabía cómo recuperar. En casa de mi suegro las cosas eran diferentes. Aunque el ambiente estaba cargado de una mezcla extraña de emociones, al menos había una conexión. Me miraba de una manera que me hacía sentir vista, algo que no experimentaba con mi esposo desde hacía mucho tiempo. Esto me confundía aún más. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que había sucedido no debía repetirse, pero el vacío que sentía en mi hogar me empujaba hacia ese terreno peligroso una y otra vez. Cada vez que veía a mi esposo tan absorto en su trabajo, tan desconectado de lo que sucedía en nuestras vidas, me sentía más sola, y en esa soledad encontraba consuelo en los pequeños momentos que pasaba en esa casa antigua y polvorienta, donde el tiempo parecía detenerse y las barreras entre lo correcto y lo incorrecto comenzaban a desdibujarse. Una tarde, al llegar a la casa de mi suegro, lo encontré de pie junto a una caja de herramientas, algo que no había visto en todo el tiempo que llevaba cuidándolo. ¿Qué haces?, le pregunté, sorprendida de verlo fuera de su habitual sillón. Pensé en hacer algunos arreglos por aquí. Este lugar lo necesita, y es mi manera de agradecerte por todo lo que has hecho, dijo con un tono más animado de lo que había escuchado en semanas. No supe qué responder. Verlo tan activo me devolvió una sensación de normalidad que había estado ausente durante algún tiempo. Me ofrecí a ayudarlo y juntos comenzamos a mover algunas cosas viejas y llenas de polvo que habían estado en desuso durante años. Al rato, estábamos eligiendo el color de la pintura para una de las habitaciones. Parecía interesado en cada detalle, como si se aferrara a esa pequeña renovación como símbolo de algo más grande. Mientras pintábamos una de las paredes, me dijo: ¿Te das cuenta de cuánto has hecho por mí, Valentina? Sin ti, no sé cómo habría seguido adelante. Eres mi única compañía en estos días. Su comentario me dejó un nudo en la garganta, no solo por sus palabras, sino por el peso de su sinceridad. Intenté cambiar el tema de la conversación, pero él no lo permitió. No, en serio, lo que tú y yo tenemos es especial, lo sabes, ¿verdad? Sentí que mi corazón se aceleraba. No, no deberíamos hablar de esto, respondí, tratando de quitarle importancia. Pero lo sabes, insistió, con la mirada fija en la mía. Sabes que esto es más que una simple relación entre suegro y nuera. Hemos pasado por mucho juntos. Sus palabras resonaron en mi mente mientras continuábamos pintando en silencio. Cada pincelada parecía cargar una nueva capa de tensión. Sabía que debía irme, pero no podía dejar el proyecto a medias. Mi excusa era tan frágil como la pared que estábamos cubriendo con pintura fresca. Finalmente, cuando terminamos, ya era tarde y me preparaba para irme. Él me acompañó hasta la puerta y, justo antes de que pudiera girar la manija, su mano rozó la mía. Fue un gesto suave, casi imperceptible, pero que me dejó inmóvil por un momento. No fue como la última vez, no fue un movimiento impulsivo. Esta vez su toque fue más íntimo, más calculado. Valentina susurró. La manera en que pronunció mi nombre hizo que todo dentro de mí se detuviera por un segundo. ¿De verdad? No deberíamos, intenté decir, pero no pude terminar la frase. No había palabras que pudieran detener lo que sucedió después. Pasaron unos días antes de que volviera a la casa de mi suegro. Sabía que me estaba adentrando en un terreno peligroso, pero cada vez que intentaba evitarlo, una fuerza inexplicable me atraía de nuevo hacia allí. El proyecto de renovación se había convertido en mi excusa perfecta. Me repetía una y otra vez: solo es trabajo, intentando convencerme de que nada había cambiado. Esa tarde, al llegar, noté que el ambiente en la casa era distinto. El aire estaba cargado, pero no por el calor ni por el polvo que flotaba en las habitaciones, sino por una tensión invisible que no había sentido antes. Mi suegro estaba sentado en el comedor, revisando unas fotos antiguas. Me saludó con una sonrisa, pero algo en su mirada me hizo sentir que ambos sabíamos lo que estaba por venir. ¿Sigues con la pintura?, preguntó con un tono casual, aunque en sus ojos había una profundidad que no podía ignorar. Sí, quiero terminar la pared de la sala, respondí, intentando sonar natural. Pero a medida que caminábamos hacia la sala, el silencio entre nosotros se volvía más denso. Sabía que el momento estaba cerca, que este silencio no era solo incomodidad, era la antesala de algo más.
Comenzamos a trabajar en la sala, cada uno en su lado, sin decir nada durante un buen rato. Cada tanto nuestros brazos se rozaban al mover los muebles, pero ninguno de los dos comentaba nada al respecto. El silencio era ensordecedor. Entonces, cuando ya habíamos avanzado bastante, me detuve un momento cansada del esfuerzo. Él hizo lo mismo y por un instante simplemente nos quedamos parados uno frente al otro, sin hablar. Valentina comenzó a decir en voz baja. Me giré hacia él, pero no pude mantenerle la mirada por mucho tiempo. Sabía lo que venía. Sabes que no podemos seguir fingiendo, continuó, dando un paso hacia mí. Por favor, no sigamos por este camino, dije en un susurro, aunque mis palabras no tenían la fuerza que necesitaban. Por dentro, estaba dividida entre lo que sabía que debía hacer y lo que, sin querer, había comenzado a sentir. Él dio un paso más y antes de que pudiera procesarlo, estaba a mi lado. No hubo palabras ni justificaciones. Lo que ocurrió fue tan inesperado como inevitable. Se acercó lentamente y, en un movimiento casi imperceptible, sus labios tocaron los míos. No fue como la primera vez. No fue un gesto impulsivo ni torpe. Esta vez fue diferente. Hubo una pausa, un breve momento en el que el tiempo pareció detenerse. Fue un beso que no necesitaba explicación ni prolongación, porque ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Me alejé al instante, con las manos temblando, pero no dije nada. Él tampoco. El silencio que nos rodeaba ya no era el mismo de antes. Ahora estaba lleno de algo que no podíamos ni queríamos deshacer. Nos quedamos allí, inmóviles, mirándonos, conscientes de que todo había cambiado en ese instante. Sin una palabra más, tomé mis cosas y me fui, sabiendo que no volvería a ser la misma después de ese día. Desde ese momento mi vida se llenó de silencios incómodos y pensamientos desordenados. Sabía que había cometido un error, que lo que había sucedido no debía haber pasado. Intenté convencerme de que podía ignorarlo, dejarlo atrás, pero era imposible. Cada pensamiento volvía a ese momento en la sala, a ese beso que lo cambió todo. Intenté continuar con mi rutina, fingir que nada había pasado, pero el peso de la culpa crecía cada día que pasaba. Las visitas a la casa de mi suegro se volvieron aún más tensas. Cada vez que cruzaba el umbral de esa puerta, sentía una mezcla extraña de incomodidad y expectativa. Él siempre estaba ahí, esperándome, pero nunca mencionábamos lo que había pasado. Era como si, sin decirlo, ambos hubiéramos decidido dejar ese momento en el pasado, aunque sabíamos que no podíamos. Cada conversación, cada mirada estaba cargada de lo no dicho. Un día, al llegar, lo encontré en la cocina preparando café. Su rostro parecía más tranquilo de lo habitual, como si hubiera hecho las paces con lo que había sucedido. Yo, en cambio, no podía encontrar esa calma. Me acerqué lentamente, intentando fingir que todo estaba bien. ¿Café? Preguntó con una sonrisa, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Sí, gracias, respondí, aunque en mi mente no dejaba de pensar en cómo debía comportarme, en cómo actuar para no hacer todo más incómodo de lo que ya era. Nos sentamos en la mesa, cada uno con su taza. El silencio era abrumador. Cada sorbo de café parecía durar una eternidad. No podía mirarlo a los ojos, no después de lo que había pasado, pero al mismo tiempo algo dentro de mí buscaba su mirada, su aprobación, su perdón. Valentina dijo finalmente, rompiendo el silencio, no podemos seguir así. Su voz era tranquila, pero firme. Sé que esto es complicado, pero debemos hablar de lo que pasó. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. No estaba preparada para esa conversación. No sabía qué decir. No sé qué fue eso. No sé qué estamos haciendo, respondí, incapaz de ocultar mi confusión. Yo tampoco, dijo él, mirando su taza como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pero sé que no podemos fingir que no pasó nada. Y sé que lo que pasó no fue un error. Sus palabras me golpearon con fuerza. Para mí había sido todo lo contrario, pero en parte sabía que tenía razón. Había algo más entre nosotros, algo que ninguno de los dos había querido admitir hasta ahora. No era solo el beso, era todo lo que había estado creciendo en silencio durante semanas, meses, quizás más.
Esto no está bien, dije finalmente, levantando la vista y encontrando su mirada por primera vez en lo que pareció una eternidad. No podemos hacerle esto a mi esposo. No podemos seguir por este camino. Él asintió, pero no parecía convencido. Lo sé, pero no puedo ignorar lo que siento, y sé que tú tampoco puedes. Nos quedamos en silencio de nuevo, ambos conscientes de que la situación era insostenible. Sabíamos que tarde o temprano todo saldría a la luz y que las consecuencias serían devastadoras. Pero en ese momento ninguno de los dos estaba listo para tomar una decisión. El día que tanto temía finalmente llegó. Después de semanas viviendo en un estado de tensión constante, tratando de ignorar lo inevitable, mi esposo comenzó a notar los cambios. Aunque nunca había sido alguien que prestara demasiada atención a los detalles de nuestra relación, esta vez algo le hizo sospechar. Tal vez fue mi ausencia constante en casa o el hecho de que cada vez que intentaba hablarme, yo evitaba sus preguntas. Lo cierto es que su mirada se había vuelto más aguda, como si estuviera buscando respuestas que no sabía cómo formular. Una noche, cuando llegué a casa después de una larga visita a la casa de su padre, lo encontré sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, mirándome fijamente. La televisión estaba encendida, pero él no la estaba viendo. Me quedé inmóvil en la puerta, sorprendida de verlo allí, ya que solía estar fuera hasta tarde por su trabajo. Algo en su expresión me hizo sentir una punzada de pánico. Valentina dijo, con una voz tranquila pero cargada de algo que no supe identificar de inmediato, ¿podemos hablar? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que todo lo que había estado intentando evitar estaba a punto de salir a la superficie. Me acerqué lentamente, sin saber cómo iba a manejar la situación. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando mantener la calma. Algo está mal, respondió él, sin rodeos. Últimamente te noto distante. No eres la misma. Y no soy tonto. Sé que algo está pasando. Sus palabras me hicieron sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Traté de pensar en una excusa, en una explicación que pudiera calmarlo, pero no había ninguna. No había forma de disfrazar la verdad sin que se notara. ¿De qué estás hablando? Respondí, aunque sabía que mi intento de desviar el tema no iba a funcionar. Él me conocía lo suficiente como para saber cuándo estaba mintiendo. ¿Has estado viendo a alguien más? Preguntó directamente. Su voz no era agresiva, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. Me quedé en silencio, incapaz de contestar de inmediato. No sabía qué decir. Por un lado, quería negarlo, fingir que todo estaba bien y que él solo estaba imaginando cosas. Pero por otro lado, sabía que en el fondo ya lo había perdido. Él ya no confiaba en mí y eso era algo que no podía cambiar con palabras. Es complicado, murmuré, sintiendo como el peso de la verdad caía sobre mí. Supuse que lo era, dijo él, con una tristeza que me atravesó. Solo quería escucharlo de ti. Quería darte la oportunidad de ser honesta. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse, que no había vuelta atrás. No fue algo planeado, intenté explicar, aunque ni siquiera yo sabía cómo justificar lo que había sucedido. No quería que pasara, pero pasó, terminó la frase por mí. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. El silencio que siguió fue insoportable. Sabía que estaba procesando todo y no sabía si debía decir algo o simplemente esperar. Después de lo que pareció una eternidad, se giró hacia mí. Es con mi padre, ¿verdad? Su tono era tan sereno que por un momento pensé que no había escuchado bien. Mi corazón se detuvo. No podía creer que lo hubiera adivinado, que de alguna manera supiera la verdad sin que yo se lo hubiera dicho. No respondí de inmediato, pero el silencio fue suficiente para confirmarle lo que temía. Sabía que algo raro estaba pasando entre ustedes, continuó, su voz aún tranquila, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y traición. Lo noté hace tiempo, pero no quería creerlo. No quería pensar que podías hacerme algo así, que él podría... No pude contener las lágrimas más. Susurré un lo siento, sabiendo que esas palabras no eran suficientes, que nunca lo serían. Él cerró los ojos por un momento, como si intentara procesar el dolor que estaba sintiendo. No sé cómo llegamos a esto, Valentina. No sé en qué momento todo se rompió, pero esto no tiene arreglo, ¿verdad? No lo sé, admití, sintiéndome completamente impotente.
No sabía cómo habíamos llegado hasta allí, cómo habíamos dejado que todo se desmoronara de esa manera, pero sabía que él tenía razón, no había vuelta atrás. Voy a quedarme en la casa de un amigo por un tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Necesito espacio, no sé qué haré después, pero no puedo seguir aquí. Lo vi recoger sus cosas en silencio, y en ese momento supe que lo había perdido todo. Todo lo que había sido nuestro hogar, nuestra vida juntos, se desmoronaba frente a mis ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Cuando salió por la puerta, me quedé sola en medio del silencio, consciente de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El silencio en la casa de mi suegro era más espeso de lo habitual. Las paredes parecían absorber cada ruido, cada pensamiento que flotaba entre nosotros. Sabía que esta visita sería diferente, que no podíamos seguir prolongando lo inevitable. Durante semanas había intentado ignorar lo que sentía, lo que había ocurrido, pero ya no había marcha atrás, no después de todo lo que habíamos destruido. Cuando llegué, él me estaba esperando en el mismo sillón, en el mismo lugar donde todo había comenzado. No hubo sonrisas ni gestos de familiaridad, solo miradas llenas de resignación. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de nuestras acciones sobre mis hombros. Sabía que esta sería la última vez. Valentina, comenzó él, con voz cansada, no podemos seguir así. Lo sé, respondí sin titubear, esto tiene que terminar. Hemos ido demasiado lejos. Nos quedamos en silencio por unos momentos, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Sentía como cada palabra no dicha se acumulaba entre nosotros, haciendo la atmósfera más densa, más difícil de respirar.